dijo, no, trabaja con los jóvenes, mejor que ellos alcancen su sueño y tú ayúdales, ¿verdad? Pero ¿viste cómo nos entendimos con Jonathan, No, Luis? olvídate, o sea, ahí ya miraba yo el balón que venía, iba, lo volvían Hay a química. sacar. Uy, Luis Hay, Gómez, ya estamos en vivo, ¿será? ya ¿Ah? estamos en vivo, mi estimado Raúl. Buenísimo, entonces, para que lo sepa Jonathan y todos los demás que están Sí, conectados con nosotros, busquen la página de Liderazgo Radio, solo ponen Ask Go, y ahí se conectan y ya podrán ver pues la plática, escucharla, compartirla. Por favor, compartan la transmisión para que pues juntos seamos desafiados e inspirados. No sé si tienes alguna pregunta deportiva o algo así en este sentido, Luis. ¿escuchaste hoy más, mi estimado Jonathan, cuando vas a echar los goles ahí? ¿O qué ritmo de música, con qué ritmo de música llegas a la portería? sí, me gusta, me gusta. Me gusta, Toby. Ya, yo que quería enseñar la camiseta, ¿va? Es que El, Luis el ama hermano. música, fútbol no. ¿Y No, de portugués conoce algún cantante cristiano en portugués? El Buena hermano Luis. pregunta. fíjate que el que más me gusta, aunque no es de Portugal, es brasileño, es Tales Brasil, Roberto. Tales Roberto, Tal vez Roberto. increíble, increíble. pero es de Brasil. De Sí, Portugal no conozco nada, fíjate. Sí, sí, interesante. es que la mayoría en Portugal, para que un dato estadístico, no sé si ustedes lo conocen, solamente el 2% es evangélico en Portugal. Wow. Wow. Sí, poco, poco. Realmente la mayoría de pastores que yo conozco en Portugal son brasileños, y la mayoría de cantantes también. O sea que es una tierra, un campo misionero a trabajar. Y Sí, yo creo que no solo Portugal, Jonathan, le está pasando a Europa, toda Europa, ¿verdad? Que sí, es sí, donde creció el evangelio con fuerza, ¿verdad? Después de que Pablo entregó su vida literalmente ahí en Roma, y Europa pues fue la que llevó el evangelio al mundo entero, ¿verdad? correcto. Y hay un gran reto, Jonathan. Creo que el Señor te tiene jugando fútbol como vocación, pero te tiene llevando esperanza y el evangelio de Jesús como llamado a esa gente. Y Amén, amén, como, amén. yéndonos un poco a la parte bien particular, bien personal, Jonathan, ¿cómo fue que nació esto del fútbol? O sea, ¿qué edad tenías? ¿A qué edad fue en la cuna donde empezaste a tirar balones? ¿O cómo? Cuéntame. Bueno, la verdad que primero mi papá y mi mamá querían que yo fuera músico. Querían Wow. que yo, sí, que tocara, que aprendiera a tocar un instrumento. Y bueno, la verdad que le dijeron a mi papá que podía hacer cualquier cosa menos músico. Entonces, les comento esto porque al principio, antes de entrar a una escuela de fútbol, pues yo había entrado en una escuela en la Colvisula a aprender. Después me acuerdo que un hermano de la iglesia también me daba clases en la tarde, pero nada. Y yo siempre con la pelota, yo siempre lo que quería era jugar y empezó en la escuela. Realmente mi primer entrenador de fútbol fue el profesor, de hecho apellido Costly. Fue mi primer profesor en la escuela y después hubo un profesor de la colonia Juan Ramón Molina que me Sí. invitó a donde el profesor Matamala, que fue donde ahí yo ya empecé, ahí fue mi primera, no mi primera experiencia, porque antes había estado con mi Denny Hernández en un equipo que se llama Honduritas, ahí en San Pedro Sula, y después yo pasé donde el profesor Matamala, y fue ahí donde bueno, con el profesor Matamala estuve prácticamente 8 años, 8 años, pero así fueron mis primeros pasos en la escuela y después en Honduritas, pero ya era una pasión que yo traía. Yo siempre quería estar con la pelota, cualquier cosa, cualquier tiempo libre quería jugar y al final con mis hermanos también. Tengo dos hermanos, Juan David y Caleb, entonces nos poníamos a jugar también ahí, pero al principio lo que mis papás querían era que fuera músico. Interesante, interesante. ¿Y cuándo
se da la oportunidad entonces de viajar a Europa. Jonathan, fíjate que recuerdo exactamente, fue en uno de los cafés en la ciudad, meses antes creo yo ya de hacer el viaje, pero yo no sabía. Me reuní con tu papá, con Juan. El hermano Juan me comentó que querían hacer algo con los jóvenes en la iglesia y algunas actividades, ¿verdad?, en la ciudad. Y estábamos soñando ya, haciendo preparativos, qué podíamos hacer con nuestros jóvenes en su iglesia local, pero también en la ciudad. Y nos reunimos con tu mamá, ¿verdad?, el hermano Juan también soñando. Pero meses después ya me dijo Raúl, se abrieron puertas. Así que vamos hacia otra obra misionera. Y ahí se dio pues ya el viaje de tus papás. Pero coméntanos cómo fue el viaje tuyo entonces. Sí, bueno, yo viajo a la ciudad, es a través del profesor Matamala. Fue a través de él, fue la persona que Dios usó. Él conoció al presidente de la Fundación Marcet, que está en Barcelona. Él lo conoció en Guatemala y fue ahí donde le preguntó si un chico podía hacer una prueba en Barcelona. Sí. Gracias a Dios él me escogió a mí para poder viajar. Yo me acuerdo que viajé cuando tenía 14 años, estuve 2 semanas en Barcelona haciendo la prueba y bueno, gracias a Dios me dijeron que querían que me quedara, que ellos se encargaban de todos mis gastos y bueno, así fue como se da la conexión con Barcelona. Después tuve que regresar a Honduras para hacer los trámites legales, el tema de la visa, de estudiante y todo. Y bueno, mis papás viajan después, yo ya tenía aquí en Europa 4 años más o menos cuando ya después viajan mis papás. Sí. Entonces, bueno, gracias a Dios así fue como Dios abrió esa puerta y no jugaste bueno, en ningún ya casi equipo. 10 años. 10 años. Ya casi 10 años de esa. Wow. Voy a cumplir 24 en octubre, ya van a ser casi 10 años. Wow, cómo pasa el tiempo, Jonathan. Pasa rápido. Sí, y tú no jugaste en ningún equipo de la liga aquí, ni de segunda, de 14 añitos directo allá, ¿verdad? Sí, jugué. O sea, no regresaste a Honduras nunca, ¿verdad? Jugar con ningún equipo ni nada de eso. No, jugué en Liga Mayor, que es como tercera división, Liga Mayor, sí, con el profesor Matamala, pero okay, nunca vinculado a un equipo de primera división o segunda. Y tú estando en Europa dijiste, es que hay muchos jóvenes escuchándonos y viéndonos, Jonathan. Tú dijiste entonces, hoy sí, mi vocación es el fútbol, hacia allá vamos. No, la verdad empezó desde pequeño, yo siempre tenía... Mi sueño desde chiquito era, yo quería vivir del fútbol, mi sueño es ser jugador profesional, mi sueño, yo le decía a mi mamá, cuando jugaba el Barcelona o el Real Madrid, le decía, mamá, yo quiero jugar ahí un día, mi sueño siempre era jugar en Europa, ese era mi sueño, y gracias a Dios, yo digo que cuando Dios pone un deseo en el corazón de uno es porque Él se encargará de proveer los medios para que nosotros lleguemos a poder realizarlo. Excelente. Por eso yo digo, no hay límites. Excelente, así es, Jonathan. Bueno, ya tenemos fans pausa, por aquí, mi estimado Raúl. Pausa. Sí. ¿Tenemos pausa? Bueno, pues nos vamos a la pausa y ya regresamos con más. Estamos con el seleccionado hondureño Jonathan Rubio y parte de la familia de Dios de aquí de San Pedro Sula, que ahora pues está en Portugal haciendo una gran labor y una misión sin duda que Dios le ha encomendado, mi estimado Raúl. Ya volvemos con más aquí en Liderazgo Radio. Bueno, pero seguimos en el Facebook. Seguimos en Facebook. Mira que tenemos a Sabi Madrid, dice, excelente. Raúl, ¿te acordás cuando te daba clases de fútbol? Oye, te va con Raúl. Te daba clases, dice, también dice, saludos a Jonathan Rubio, muy buen jugador. Y tenemos al gran Ludwig. Ludwig dice, ¿quién no conoce a Ludwig? Yo creo que Ludwig es más famoso que Jonathan, fíjate. Saludos a Jonathan, dice, tengo una anécdota. Una vez me pidieron hacer un show de títeres. Me imagino que jugó títeres fútbol con títeres, es lo que quiere decir, ¿va? Para promover, dice, la candidatura para presidente del colegio de Jonathan. Al final, es verdad. Él quedó elegido como presidente porque era
pero tan popular, dice, que el show de títeres solo fue para divertir a los niños, dice. Saludos a mi gran amigo Ludwig. Tiempos sin verlo, pero siempre se le recuerda con mucho cariño. Y tiene un gran talento. No ha cambiado, está congelado en el tiempo, mi amigo. Tiene un carisma y un gran talento. Sí, no, un gran llamado realmente y una gran labor la que hace Ludwig, indiscutible. O sea, creo que esa es la grandeza de Dios, Raúl, como Él nos escoge a nosotros, no por lo que sepamos hacer, sino por lo que somos como personas. Y sin duda Ludwig, pues una gran persona, aparte que pues lo conoce todo el mundo. Fíjate que Ludwig bien podría ser alcalde o presidente de este país, pero así, ¿no? Gana fácil. Sí, hombre, cuánto contacto y cuánta gente, ¿verdad? Fíjate que un día deberíamos de invitar a Ludwig, pero sin los títeres, ¿no? Para que nos cuente cada anécdota. Ese nos va a llevar unos 4 programas, porque él tiene anécdotas desde este lado de Centroamérica hasta allá por la punta de Brasil. Imagínate, hasta allá fue a dar un día. Solo él sabe por qué. Yo no lo voy a delatar aquí, tranquilo, Lugu. No hay señal en la radio, dice Xavi Madrid. Saludos y bendiciones, Rosa Mejía, saludos, gracias a todos por estar con nosotros en este día y que ha sido un poco atípico realmente con las conexiones, pero aquí estamos. Daniel Asensio, mi brother, misionero peruano en Honduras. ¡Wow! Qué bueno que siempre estés conectado con nosotros. Saludos a ti y a todo tu equipo hasta allá La Esperanza en Tibucá, donde estás sirviendo a tantos niños y a tantos adolescentes de nuestro país. Siempre nuestro aprecio, ya sabes, mi querido El Monaguillo, le dicen, ¿verdad? Sigan a Daniel ahí en YouTube. Ahí lo van a encontrar con su buena música, ¿verdad? En Spotify también. Así que adelante, mi gente. Qué buena plática estamos teniendo con nuestro amigo Jonathan Rubio. Estamos en las redes sociales ahorita, en YouTube, estamos en Facebook, también conectados a través del podcast. Y bueno, ya vamos a entrar con la señal en vivo de Logos FM, nuestra radio, ya la 4ª temporada de Liderazgo Radio, desde el 2015, Luis. ¿Ah? Ya día, parece que fue ayer, pero realmente ha transcurrido un buen tiempo. Mira, Jonathan, 10 años en Europa, papá. Según yo eran 5 o 6. Sí. Pasa rápido el tiempo. ¿Y qué tal tu proceso de adaptación después de tanto tiempo por ahí, Jonathan? La verdad, hermano Luis, que las cosas que yo comento con mi familia, les digo que amo a Portugal, amo este país. Yo viví en España durante 3 años y poco. Después tuve la oportunidad de vivir en Suiza, pero realmente que si me preguntan hoy en día dónde me gustaría vivir después de dejar el fútbol, después de que se termine, yo creo que sería Portugal. Me gusta mucho, me he adaptado muy bien y bueno, pero solo Dios sabe, al final uno propone, pero al final de Dios son los caminos, pero realmente me gusta mucho. ¿Será que ya estamos en vivo en la radio? Yo creo que sí, ya estamos en vivo, ¿verdad? En la radio. Ya estamos en vivo. Yo estaba esperando la señal de Adolfo y bueno, aquí estamos oyendo que ya estamos en vivo, ¿verdad? En la radio. Así que has estado en España, en Portugal y en Suiza. ¿Jugaste en Suiza o no? Sí, bueno, no partidos oficiales, pero sí estuve 6 meses en el Sion. Sion es un club de primera división. Por temas de papeles no me pude quedar jugando, pero sí estuve ahí, estuve 6 meses, de hecho hasta en un colegio aprendiendo francés y bueno, fue por temas de papeles entre mi representante y el equipo que no me pude quedar, pero la verdad que Suiza, buen país también, me gustó mucho. ¿Tu primer equipo fue en España, el Huesca? No, mi primer equipo profesional es el Gil Vicente. Mi primer contrato profesional lo firmo con el Gil Vicente. ¿En Portugal? En Portugal, correcto. Es un club que actualmente está en primera división. Ajá. ¿Y luego pasas a España? Luego paso al Huesca. Sí, el Huesca me compra a Gil Vicente. Ah, ok. Y
pues, ¿juegas en el Huesca? No. No, hago la pretemporada en Huesca, me prestan a Portugal. Ok. Estoy en el Barcín 6 meses, el equipo aquí justamente donde estoy ahorita, donde viven mis papás. Sí. Después estoy 6 meses en Académica y este año que estoy en Tondela. Bueno, que ya se terminó la temporada, pero jugué en el Tondela. Entonces, bueno, esos son los equipos donde he jugado aquí en Portugal. Fue una temporada muy difícil, Jonathan. Se viene esta pandemia. Pregunto, ¿cómo has hecho como jugador profesional? Y esa es mi pregunta. ¿Cómo hacen los jugadores profesionales en el mundo que compiten en alto nivel? Pues para mantenerse en el estado físico, con la comida, el descanso, también para, no sé, entrenar, disparar a portería, porque, o sea, es difícil. Y cuéntanos de este momento en que pues el Tondela se gana la permanencia en la primera división. Fue de mucha alegría. Hemos estado en plática, Jonathan, y realmente yo dije, mejor ya dejo de preguntarle a Jonathan porque está en momentos muy difíciles y hay que dejar que se concentre. Así que cuéntanos un poquito, Jonathan, de todo esto. Bueno, con el tema de lo de la pandemia, realmente pues fue difícil porque nosotros estuvimos más de 2 meses encerrados, sin poder salir, y Wow. los entrenamientos que hacíamos pues era lo que el equipo nos mandó, pero era todo aquí dentro de la casa. Entonces no se podía correr, solamente eran abdominales, ejercicios para medio mantenerse, porque nunca es lo mismo. Y después tuvimos que hacer una pretemporada otra vez, porque nosotros después de, imagínense, 2 meses, el tema de la comida había que estarse cuidando, porque al final, aunque no quiera, pues va a engordar. Si no, ¿dónde va a quemar las calorías? Y ¿cómo se llama? Fueron momentos difíciles también mentalmente, porque aunque uno no quisiera, tenía que estar haciendo las cosas lo mismo, porque no había mucha variedad. Al final, después de 2 meses haciendo la misma rutina, uno se cansa, pues, pero uno tiene que ser profesional y al final yo creo que, bueno, ultrapasamos eso. Y lo último fue lo de la permanencia del equipo. Realmente fueron las 2 últimas semanas, 3 semanas finales. Fue difícil porque casi descendemos. Nosotros de los últimos 2 partidos teníamos que hacer mínimo 4 puntos. Y al final, pues gracias a Dios lo conseguimos, pero hubo bastante estrés. Uno que está ahí adentro, pues sabe, ¿verdad? Sabe todo lo que se está jugando, muchos intereses. Y bueno, al final, gloria a Dios, ¿verdad? Que nos permitió la permanencia y bueno, ya estamos de vacaciones. Y por eso está con nosotros el día de hoy, mi estimado Raúl. Pues Raúl me decía, vamos a tener a Jonathan Rubio, pero mira, ahorita no se puede, ahorita hay mucha tensión ahí, me decía. Sí, y bueno, qué bueno realmente escuchar que pues salieron bien, gracias a Dios, y sin duda, pues a esforzarse más. Sí, hermano Luis. La verdad que el equipo, de hecho, hasta me dijo que no, durante las últimas 2 o 3 semanas no podíamos dar entrevistas y eso para evitar, ¿verdad? Un poco... distracción. Sí, todas esas cosas. También a veces... y Raúl escribiéndole ahí bajo abajo, qué barbaridad. No. Es parte, ¿verdad? Del fútbol y de todo, pero bueno, al final nos queda experiencia para la próxima temporada, ¿verdad? Intentar salvarnos lo antes posible para al final no estar jugando con fuego, porque el que juega con fuego se termina quemando. César Jiménez dice, muy buena plática, Dios siga bendiciendo a Jonathan Rubio, saludos Raúl, y mi suegra Lidia también dice bendiciones. Y no, la verdad que nos sentimos gozosos, mi estimado Raúl Jonathan. Zavala Jr. También, conectado. Saludos. Nos sentimos bendecidos de saber que tú nos representas ahí en esa liga
y sobre todo no solo como hondureños, sino como creyentes, como cristianos, porque por esa razón fue que Raúl me dijo, vamos a tener a Jonathan, porque él sabe de dónde viene ese proceso, y es algo muy interesante, porque no, o sea, todo lo que hemos hilvanado en esa plática, bueno, mayormente Raúl, porque Raúl empezó, no, nos damos cuenta que en Dios no hay casualidades, como tú bien lo dijiste, Jonathan. Sí. Sin duda, imagínate, no haber estado en un equipo de aquí local para poder llegar allá, o sea, ciertos pasos que normalmente la gente asume que deben de suceder para llegar a donde tú has llegado. Sin duda está Dios de por medio, y también el valor, los valores intrínsecos ahí de la familia, tus padres. Creo que todo eso tiene mucho que ver. O sea, estoy tratando de sacar esas líneas que hemos hilvanado aquí en esta plática, Raúl, porque son realmente las partes importantes. O sea, creo que la gente de nuestro país, todos, yo mismo estoy siendo instruido, tenemos que enfocarnos más en las cosas buenas que tenemos que hacer. Pero cuando digo esto, no es ese comentario simple que muchos dicen, enfóquese en las cosas buenas, no vea lo malo, ¿no? Si es que algo está malo, sí, no vas a poder decir que no está malo tampoco, pues, sí, o sea, no somos ciegos. Sin embargo, es más profundo ese comentario, o sea, es más profundo, es qué estamos haciendo nosotros en las entrañas de nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros seres queridos, y con nuestra Honduras, porque al final todos nosotros somos Honduras. O sea, Honduras no es el presidente, Raúl, no es los 100 y pico de diputados en el Congreso, no, Honduras es más grande que eso, somos todos nosotros. Y realmente qué bueno que tenemos a Jonathan hoy, que a través de esa sencillez de palabras, pero de muy corazón genuino, nos demuestra que eso somos, esa es la esencia de lo que somos. Así que, Jonathan, si hay chamba por ahí de cargar las toallas, limpiar el camerino, yo creo que Raúl está disponible, y su servidor también. Jonathan, en base a lo que Luis estaba diciendo, el fútbol mueve masas. Sí. En nuestra Honduras, el fútbol es como una válvula de escape, Jonathan, tú lo sabes muy bien. Sí, sí. ¿Cuánta gente mencionó tu nombre? Miles, millones en las redes sociales, por tu coraje, por tu valentía, por tu liderazgo, muy importante eso. Ejerciste de alguna manera, a pesar de ser muy joven, entre un grupo ya de experimentados, un tipo de liderazgo que hacía falta en la selección nacional. Pero ¿crees que el fútbol podría ser más que una válvula de escape? Y los hondureños deberíamos de enfocarnos así en la vida diaria, así como cuando vamos al estadio y vemos la selección y apoyamos la selección y levantamos la bandera de Honduras y nos sentimos con ese ánimo y esa motivación para sacar adelante un partido de fútbol. Pues yo creo que deberíamos de hacer lo mismo en nuestra vida diaria, como lo está mencionando Luis. ¿No te parece, Jonathan? Sí, sí, hermano, Raúl, la verdad que para nosotros los hondureños, como usted dijo, ¿verdad? El fútbol es una pasión, es algo que lo traemos nosotros, vivimos, comemos fútbol. Yo siempre digo, ¿verdad? Que inclusive el fútbol mueve más que nuestra propia, más que el evangelio. El fútbol mueve masa, o sea, al final parece o sea, puede sonar blasfemo lo que digo, pero es verdad, el fútbol mueve más personas que el mismo evangelio. Entonces, si nosotros agarramos, si todo lo que hacemos le ponemos la misma pasión que le ponemos al fútbol, muchas cosas serían diferentes, sin duda alguna. Yo creo que lo importante en la vida es que todo lo que nosotros emprendamos, hacerlo con excelencia, hacerlo, ¿verdad?, de una forma diferente, porque al final las personas, aún los incrédulos, aún las personas que no son cristianas, cuando uno hace algo de la mejor forma, cuando uno pone a Dios en primer lugar, las personas dicen, esta persona tiene algo diferente, esta persona, y yo creo que de eso se trata el evangelio, no solamente de hablar bonito, de decir yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, no, sino que nosotros somos cartas leídas, al final es de nuestra responsabilidad que nuestros hechos, o sea, que nos acompañen y que realmente las personas digan, no, él es cristiano, pero los hechos lo dicen. Entonces, yo creo que como sociedad, si nosotros ponemos esa pasión que le ponemos cuando vamos a ver un partido de fútbol, toda esa energía, todo eso, si lo ponemos en práctica en nuestro trabajo, en la universidad, en todo lo que hagamos, yo creo que vamos a ser diferentes. Y Jonathan, ¿qué ha significado para ti la iglesia?
para el proceso de tu vida, para tu formación como persona? Yo creo que, bueno, la iglesia ha sido para mí más que todo aquí en Europa, ¿verdad? Donde pocas personas comparten lo mismo que compartimos nosotros, al haber tanta incredulidad, al haber tanto ateísmo, Sí. tanta negación a Jesús, tanta negación a la palabra. Yo creo que la iglesia es como ese oasis, ese refugio donde uno pues puede ir a adorar, puede expresarse libremente y yo creo que más que todo ha sido como un oasis en el desierto. Aunque yo creo, ¿verdad?, que más que la iglesia, yo creo que para mí lo más importante ha sido Dios, el tiempo que uno le da a Dios, ¿verdad?, en el día a día, el leer la palabra, el orar, el buscar, ¿verdad?, del Señor. Yo creo que eso es lo que más me ha ayudado a mí en lo personal. Obviamente que la iglesia, sin duda alguna, también, pero yo creo que más que todo es el sentir, ¿verdad?, que Dios está día a día conmigo. Y un detalle más, antes que Luis quiera referirse a ti. ¿Qué crees que podremos mejorar la iglesia hacia el futuro, Jonathan? Sí. Hacia nuestros niños, adolescentes, a jóvenes como ti, como tu persona. Porque tu persona tiene una profesión un tanto difícil y creo que hay muchas generaciones hoy en día que tienen profesiones así de difícil. Son muy itinerantes, viajan, están de un lado para Sí. otro, tal vez no pueden asistir, congregarse en un lugar, pero somos iglesia en cualquier parte del mundo. Así que, ¿qué crees que debería de hacer la iglesia? Y si pudieras decir de repente qué cosas malas hemos estado haciendo como iglesia, Jonathan. Sí, yo creo que voy a ser sincero, la verdad que yo creo que la iglesia últimamente no ha jugado un buen papel desde mi punto de vista. Realmente que hay muchas cosas que a mí en lo personal no me han gustado. Por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos. Sí. Hoy en día creo yo que hablamos como de un evangelio un poco fácil, pues no le decimos al joven, la vida es difícil, la vida es dura. El hecho de nosotros conocer de la palabra, conocer de Dios, no significa que las cosas van a ser fáciles. Cierto. Yo creo que hay que hablar más específicamente, o sea, hablar, por ejemplo, ayer hablábamos aquí en la casa, decir los nombres de los pecados, decir esto es pecado. O sea, hoy en día queremos todo la gracia, pero no nos gusta decir esto está mal hecho, esto no se tiene que hacer. Si seguís haciendo este pecado, si seguís haciendo esto, o sea, te vas a ir al infierno. O sea, yo creo que estamos como maquillando el evangelio, ¿no? Estamos haciendo a veces muy buenos, pues, o sea, y yo creo que la vida real, por lo menos por mi experiencia es que es difícil, la vida es dura, para llegar a concretizar los sueños se van a pasar muchas adversidades, muchas dificultades, y yo creo que la iglesia tiene que predicar eso, o sea, predicar que aunque tengamos a Dios, aunque tengamos a Jesús con nosotros, vamos a vencer, pero habrán dificultades. Entonces yo digo que más predicar ese tipo de cosas, predicar del pecado, predicar cosas que son la vida real. Yo en lo personal, ese es mi punto. Una iglesia más auténtica, Jonathan. Luis, una iglesia más real. Sí. ¿Qué te parece, Luis? Interesante. No, interesante y realmente confirmador debido a lo que nosotros hemos venido apuntando en torno a gente que se ha dedicado a hacer estudios hacia lo que piensan las nuevas generaciones, Raúl, y siempre lo hemos dicho, o sea, las nuevas generaciones no quieren un cambio de estructura, sí, no quieren un cambio de lo que se ve, de la burbuja, sino un cambio de fondo. O sea, sí, es decir, ni siquiera es un cambio, sino regresar a lo que una vez fuimos. Porque el mundo, o sea, es decir, el mundo ha evolucionado tan rápido que ahora, vaya, te voy a poner un ejemplo, Jonathan, sin duda, en un estadio allá donde tú juegas es totalmente diferente, inigualable en relación a los estadios que tenemos aquí en el país. O sea,
Seamos Sí. honestos, pues. Sin embargo, la efervescencia de lo que se vive en un partido de selección de aquí es lo mismo que vives en un partido efervescente cuando tú estás allá en Europa, ¿cierto? Eso no cambia, ¿verdad? Sí. Entonces, ese Correcto. origen, esa esencia, no la podemos cambiar. Esa No, no. esencia la iglesia no la puede cambiar. Eso es lo que está yo tratando de decir, Raúl. ¿En qué momento cambiamos la esencia? Por la burbuja. O Sí. sea, ¿en qué momento reemplazamos esa esencia por aquello efímero que así como viene se va? Y es una gran lección de vida, o sea, lo que Jonathan está diciendo para nosotros, los que estamos tratando de navegar en esto de formar a otras generaciones, o por lo menos intentarlo, Raúl, porque realmente, o sea, la iglesia necesita hacer un ajuste, pero hacia adentro, no hacia afuera. Pero a veces Sí, estamos sí. más, bueno, nosotros hablábamos, Jonathan, ahorita en la pandemia, o sea, y vamos a ser drásticos. Aquí sí cabe decir con los sacos de frente, Raúl. Con los tacos de frente. Estamos en fútbol, es que esta es nuestra sección. Sí. ¿Cuántos templos bonitos tenemos en Honduras? Y muy bien equipados, con aires acondicionados, aires incluso que no se apagan. Te voy a decir, hay lugares donde el aire no se apaga, porque si se apaga, la humedad te Se genera arruina. o sea, Las te arruina alfombras, todo adentro, exacto, las sillas los Pullman. asientos. Pero ¿cuántos lugares de nuestro país se han prestado en esta pandemia para, digamos, transformemos en un hospital esto? Y no me estoy refiriendo ya a un centro de traje ni nada, no estoy defendiendo a nadie, no. Olvídense de lo que pasa en el día a día, no, estamos hablando de la iglesia en sí. No, Raúl, o sea, no, porque estamos pensando en que ya pronto regresamos y que hay que volver a retomar. Sin embargo, yo te aseguro que al final no es culpa de los pastores, o sea, es el mismo sistema. Por eso yo no estoy señalando a pastores, no estoy señalando a líderes, es el sistema, Raúl, es el sistema. O sea, nosotros mismos caemos en el sistema. Porque cuando hago esta pregunta, un montón empiezan a preguntarse, como lo haría yo. Pero y después volver a limpiar ahí la inversión y empezamos a hacer números, porque nos enfocamos en la burbuja. Los números están en la burbuja. Pero si nos enfocamos en Dios, en el creador de las cosas, en el dueño de todo, sin duda, nuestra historia debe ser diferente. Entonces, Sí. realmente ha sido muy aleccionador lo que hemos hablado hasta el día de hoy, hasta este momento con Jonathan, Raúl. Pero Jonathan, yo tengo una pregunta en torno a tu fe también. ¿Cómo, o sea, qué elemento ha sido realmente la columna vertebral para que tú, que estás ahí en medio de futbolistas, profesionales, europeos, con ideas totalmente contrarias a Dios, qué elemento crees tú que te ha llevado a permanecer firme? Digo, porque yo recuerdo cuando yo era joven, yo crecí en la iglesia también, pero también tuve momentos de tentación. Hubo un punto de equilibrio que yo digo, esto fue lo que... Pero en este caso, ¿tú qué nos puedes contar de tu experiencia? ¿Qué te ha hecho a ti decir, no, yo me mantengo aquí, pase lo que pase? Sí, yo creo que al final voy a mencionar dos puntos que para mí han sido fundamentales. Yo creo que, y ya que estamos tocando estos temas que, bueno, a mí personalmente me gusta mucho, uno ha sido mi familia, el haber crecido en un hogar donde me enseñaron principios, los valores, el temor a Dios. Yo creo que infelizmente en Honduras hay mucho hogar desintegrado, mucha madre soltera. Sí. Yo conozco muchos jóvenes que seguramente tenían más talento que yo y no llegaron a cumplir sus sueños por no haber tenido un hogar integral, por no haber tenido un papá que el fin de semana lo apoyara, por no haber tenido un papá o una mamá que les hubiera dado un consejo, que hubiera hecho un esfuerzo para comprar un par de tacos, un esfuerzo para proveer algo. Bueno, podemos enumerar muchísimas cosas, pero yo creo que en Honduras uno de los mayores problemas social, en todos los sentidos, son los hogares desintegrados. Y yo tengo que reconocer y le doy gracias a Dios todos los días, cada vez que puedo, por mi familia, por mis padres, porque realmente si no hubiera yo crecido en un hogar, y no hablo solamente del temor a Dios, sino que de los valores, los principios, realmente que yo ya en este momento pues no estuviera aquí. Y la otra situación es, yo creo que el amor a Dios. Yo creo que al final yo también tengo defectos, yo también he cometido pecados, pero al final yo entiendo que
si yo me alejo de Dios, yo estoy enfermo. Si yo me alejo del doctor, es peor. Entonces, he entendido, ¿verdad?, que al final hay áreas de mi vida que las tengo que trabajar, las tengo que mejorar, pero eso solamente es en la iglesia, solamente es orando, buscando. Y bueno, yo creo que esos son los dos puntos, mi familia y el amor a Dios. Yo creo que al final esto es por amor, no es por otra cosa, tiene que ser por amor, porque al final si no es por amor, yo creo que tarde o temprano se termina uno desviando. ¿Y qué te dicen tus compañeros de equipo, Jonathan, cuando ellos de pronto te ven hacer algo que para ellos no es usual? Quizás tú sin duda lo haces, como orar, meditar en una palabra cuando estás en un momento de crisis por una temporada como la que acabas de pasar. O sea, algo ellos tienen que ver y preguntarte, ¿cuál ha sido el proceso en eso con tus amigos? ¿Y asistes a alguna iglesia ahí en Portugal? Sí, ¿Cómo se llama la ciudad, Jonathan? La ciudad donde yo vivo se llama Viseu. Es como decir, digamos, les voy a poner este ejemplo para que se hagan una idea. La ciudad de donde es el equipo es Tondela, es una ciudad muy pequeña de 30.000 habitantes. Okay. Es como que yo diga, por poner un ejemplo, así, salvando la distancia, ¿verdad? Choloma, y yo vivo en San Pedro Sula. Viseu es San Pedro Sula y Tondela es Choloma. Entonces yo vivo en San Pedro, en Viseu, una ciudad mucho más grande. Y bueno, ahí me congrego. Da la casualidad, bueno, casualidad entre comillas, ahí en Viseu está la iglesia madre donde yo me congregaba en el Gil Vicente, cuando jugaba en el Gil Vicente. Entonces ya conocía a los pastores y bueno, la iglesia se llama Iglesia Misionaria Cristiana. Es iglesia misionera en este caso, perdón, portugués misionaria, misionera. Entonces, ahí me congrego, gracias a Dios, en todas las ciudades donde he ido, pues me he congregado. Gracias a Dios siempre hay una iglesia evangélica, aunque sea pequeña, pero ahí estamos. Y con respecto a lo que te preguntaba Luis de tus compañeros de equipo, en un minutito, porque ya estamos listos para la pausa. Sí, perdón, al final, bueno, yo creo que los compañeros respetan, saben que soy cristiano, saben que voy a la iglesia. Algunos compañeros, bueno, de hecho algunos me acompañaban, otros me decían que no creen en Dios, que creen que hay algo sobrenatural, pero no saben cómo se llama. Agnósticos. Otros dicen que no, sí, otros que no creen en nada. Y bueno, al final hay de todo. En un camerino hay de todo. Tengo compañeros musulmanes, católicos no practicantes, católicos practicantes, evangélicos, bueno, de todo un poco. Interesante, Luis, y es lo que nos vamos a encontrar en el mundo hoy entero. En el mundo entero vamos a encontrarnos a personas así. Entonces la gran pregunta es, ¿la iglesia está preparando las nuevas generaciones para encontrarnos con este mundo entero, con tanta diversidad de creencias, de religiones, etcétera? Realmente lo que Jonathan nos está contando es realmente desafiante e inspirador para los padres de familia, para los pastores, para los que pertenecemos a la iglesia de Cristo en el mundo, ¿no te parece, Luis? Y qué gran verdad nos acaba de decir Jonathan Rubio. La familia y el amor a Dios deben ser la base realmente del trabajo de la iglesia en el mundo entero. Tanto para las iglesias fortalecer la familia, pero también ayudar a los que pues no tienen una familia perfecta. Jonathan lo dijo muy bien, tiene a papá y mamá, igual yo, Luis. Yo tengo a mi papá y mamá y soy el resultado de eso ahora, por eso mismo. Pero ¿qué hubiese sido de mí si no tuviera un papá o si no hubiera tenido una mamá? O los dos. Sí. O sea, tenemos un gran desafío como iglesia, ¿no les parece, Jonathan y Luis? Sin duda, mi estimado Raúl, pero también, bueno, yo sé que vamos a pausa, pero cuando regresemos, porque yo sé que esa es una oportunidad grande la que tú has tenido. En mi caso, pues es muy diferente, aunque me cree con mi madre, es muy diferente, soy el menor de 8, imagínate, ¿va? Prácticamente me tocó, como muchos jóvenes cristianos también, o sea, seguir solo mi camino de fe. O sea, mi mamá me indujo indudablemente, pero romper barreras. Hoy tengo una familia, me siento bendecido. Entonces también hay esperanza, o sea, también hay esperanza para todos esos jóvenes,
porque, Así es. como dijo un predicador en un momento, tu pasado no determina tu futuro. Amén. En Dios mucho menos, es Dios mismo. Entonces, qué bendición por Jonathan y por nosotros, la responsabilidad de nosotros como padres, nosotros hacia nuestros pequeños, poder generar una generación que se parezca mucho a este producto, hablándolo así, como Jonathan, ¿verdad? Sin embargo, hay una generación que ya pasó, o sea, es decir, yo no puedo culpar a mis padres de los errores que cometieron. Simple y sencillamente tengo que tener la revelación para no hacerlo más. Y vamos a la pausa, vamos Luis. a ir hilvanando. Sin duda, vámonos a la pausa. Vamos, Adolfo, a la pausa y regresamos ya a la última parte de este programa, Liderazgo Radio. Es que nosotros sí hablamos, ¿verdad, mi estimado Jonathan? Pero está bueno, me gusta hablar de estos temas. Te decía, Raúl, o sea, indudablemente hay una esperanza para todo eso, para toda esa generación, porque mucha de la generación a la cual Jonathan está apuntando, que están en el promedio de edad de Jonathan, en nuestro país hoy día, muchos de ellos son padres. Y son padres a veces hasta de 2 niños. O sea, ya no es que están en el proceso de quién soy, más bien están en el proceso de qué hago, hacia dónde voy. Entonces, creo que también, o sea, no pueden tirar la toalla y decir, no, mi vida es muy diferente, no, sino más bien, vaya, lo que me pasa a mí, o sea, tal vez mi vida es muy diferente o sea, no mala, pero no muy diferente quizá a la que ustedes vivieron, como personas que se criaron en un hogar cristiano desde niño y todo. A mí me tocó llegar con mi mamá, o sea, a la iglesia, gloria a Dios, pero por muchos años éramos los únicos todos que íbamos a la iglesia. Y sin duda me identifico mucho con esa otra generación que también vive una vida totalmente diferente, pues también está al otro extremo. Sí. Pero sin embargo, Raúl, cuando yo, o sea, eso fue el efecto de la iglesia. Cuando yo llegué a la iglesia, yo vi esos focos, vi eso, quizás no los jóvenes que eran igual que yo, sino aquellos papás que estaban educando. Entonces yo decía, un día yo voy a ser como ellos. O sea, ellos eran el reflejo de lo que yo quería hacer. Entonces, por eso yo te digo, importante la iglesia. Tu pasado no determina tu futuro, lo determina Dios, pero Dios a través de un proceso, y ese proceso mediante la iglesia. Y la iglesia no hablamos nosotros como el edificio, sino como los individuos. O sea, porque yo no me fijé en la iglesia, yo te digo, yo no me fijé, siempre Dios puso en el lugar, porque yo estuve en diferentes ciudades y diferentes momentos, siempre Dios puso esos focos, esos ángeles, así le llamo yo, y también esos mentores, Raúl, porque hay mentores en la iglesia, hay mentores con título y mentores sin título. Hay unos que están ahí que los vas a honrar por la autoridad espiritual que se les ha conferido, pero hay quienes tienen una autoridad espiritual innata, o sea, que nadie no tiene un nombre de pastor, ni de profeta, ni de nada, pero van a marcar la vida de muchos. Y en ese proceso estamos todos, porque todos venimos a este mundo con una misión. Dale, Raúl. Y por eso, como sorpresa, a Jonathan les tengo aquí a sus 2 mentores. Hermano Juan, bienvenido. Gracias, hermano. Un saludo. Vamos a terminar estos últimos 20 minutos, Jonathan, platicando también con tus papás, porque necesitamos oír el consejo, ¿verdad? Y pues realmente que las generaciones sepan que... Vamos, Raúl. Ahí está, que papá y mamá son importantes, ¿verdad? Amén, amén. Continuamos en liderazgo, porque liderar es servir e inspirar. Haz go por tu vida, por tu familia y por tu nación, sin duda, mi estimado Raúl. Hoy en una plática totalmente edificante y muy desafiante con Jonathan Rubio, que está representándonos muy bien en Europa, en la Liga de Fútbol allá en Portugal específicamente. Sin embargo, pues ya en esta segunda, o en este cuarta parte del programa, tenemos esta pequeña sorpresa que Raúl ha traído aquí a pantalla y también a nuestros oyentes de Logos FM. Vamos, mi estimado Raúl. Sí, están con nosotros también los papás de Jonathan. Bienvenido, Juan, qué bueno tenerles aquí en esta última conversación. Los últimos 20 minutos vamos a platicar con usted y con Jonathan al cierre de nuestro programa. Hermano, muchas gracias. Mandamos un caluroso saludo en Cristo a usted, al hermano Luis, y bueno, aquí al lado de esta hermosa mujer, quien ha sido el pilar de la oración. ¿Está bien? Bienvenida.
Gracias, amados hermanos. Dios les bendiga. Qué bueno que estén con nosotros. Realmente Jonathan nos ha dicho grandes verdades en esta conversación, comenzando desde el fútbol hasta pues llevar la plática a la iglesia, a la familia, lo que está ocurriendo en el mundo. ¿Cómo fortalecemos la fe de nuestros hijos? Sobre todo ante esta situación que estamos viviendo en el mundo entero, ¿verdad? Juan, ¿qué cree que podemos hacer? Y ustedes han hecho una labor con los suyos. Creo que pueden decirnos algo en este momento. Bueno, hermano, mira, primeramente gracias por la oportunidad. Estaba escuchando a Jonathan y realmente te digo, nosotros nos sentimos como padres y lo hemos hablado en familia, ¿no? Ha sido el amor y la misericordia de Dios, porque como padres no fuimos formados para ser padres, o sea, tú no eres formado, no vienes con ese vínculo familiar que a cierta edad te sientan para ser ese padre, para vivir cada etapa. Y al final nos toca aprender con nuestros hijos. Y lastimosamente nuestros hijos también llevan en su cuerpo, en su alma, en su espíritu, a veces las marcas de nuestras situaciones erróneas. Mira, para realmente lo que te puedo decir en este momento, yo creo que un rol muy importante, y no es porque esté aquí, de hecho mira que es muy poco para que ella hable, porque es más, yo soy el que más hablo, pero la mujer como centro de fe en el hogar maneja un equilibrio muy importante. Sí, sí. Cada uno juega un rol y un liderazgo, porque en el matrimonio, aunque somos uno, hablando espiritualmente, la labor de la madre y la labor del padre forman áreas en cada uno de sus hijos. Yo formo el carácter de mis hijos como varón. Ella forma en sus hijos la fe, la ternura, esa necesidad de que sus hijos entren al altar, entren a buscar, caminen en ese sentido. Y te lo digo literalmente, por ejemplo, una de las cosas que hablamos era un diálogo nuestro de matrimonio, y es lo siguiente, ella me decía, amor, los niños necesitan espacio el fin de semana para jugar, Jonathan, que jugaba de lunes a domingo, ¿ya? Y sábado y domingo yo trabajaba y salía más cansado del sábado y el domingo que de la oficina, porque era andar con él y con los otros para arriba y para abajo. Wow. Jonathan jugaba en un lado, el otro en otro. Wow. Entonces, dentro de esa negociación, ella como madre me decía, ok, cuando no haya fútbol, la iglesia es innegociable. Entonces empezamos a poner en ellos, ok, hijos, así como tiene Jonathan la pasión del sábado, el domingo jugar, que cuando no haya fútbol, a la iglesia. ¿Me entienden? Entonces, ir sembrando esos valores yo creo que es cuestión de ambos, platicarlo y tener algo que para nosotros fue muy importante y algo que era innegociable, y es el altar familiar. Yo creo que si entendiéramos la importancia del altar familiar, yo creo que obviamente tuviéramos una sociedad realmente con mejores valores. Sí, hermana, ¿qué piensa usted al respecto? Bueno, una de las cosas, amados hermanos, que nosotros las hablábamos, aún desde que empezaban ellos a descubrir el mundo, considero que tenemos que poner principios de orden, tanto basados en la palabra. Hay unos versículos claves que se les repetían, que acarrea la desobediencia, ellos contestaban castigo. El hijo necio es vergüenza ¿de quién? De la madre. Entonces ellos se fueron formando bajo la palabra, instruyéndolos. La palabra es clave, donde dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Entonces hay situaciones que como padres tenemos cuando entendemos el compromiso ante Dios. Creo que estamos obligados a estar ahí a los pies del Señor para que nos dirija, porque en nuestro caso eran 3 en 5 años. Entonces, habían 3 niños que eran diferentes. Cada uno tenía su forma de pensar, cada uno tenía sus cualidades. Uno era más inquieto que el otro, entonces había que manejar esas situaciones. Y una de las cosas que decía el hermano Luis, que nuestro pasado no determina nuestro futuro, yo estoy muy de acuerdo en ello, porque realmente la vida, yo
fui marcada con una palabra que un predicador dijo en la iglesia, que muchas veces la vida es dura, pero Dios sigue siendo fiel. Y Amén. yo ahí entendí muchas cosas porque yo no me crié Sí. con mis padres, pero tuve la bendición de una abuela que me educó, me formó en el temor a Dios y considero yo que cuando la clave aquí es tener el compromiso de agradar a Dios, el compromiso de tener que tenemos que hacerlo mejor, porque imagínense, son en mi forma de pensar, pues es lo más preciado que Dios nos está dando como madres, los hijos. Sí. Y le vamos a rendir cuentas al Señor por lo que hicimos y por lo que no hicimos. Entonces, el material aquí perfecto es la palabra del Señor. Sí. Y Jonathan, ¿qué le dirías a los jóvenes que nos escuchan con respecto a honrar a nuestros padres? Sí, yo creo que la Biblia es clara, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre, que nuestros días serán largos y prósperos. Yo creo que hay que honrar a nuestros padres, ser agradecidos, retribuir, ¿verdad? Por lo menos un poco de lo tanto que ellos nos dieron. Yo creo, ¿verdad? Que eso es muy importante, eso es importante para atraer bendiciones, la honra y bueno, invitar a los jóvenes a que honren a sus padres, que seamos, ¿verdad? Hijos de honra y no solo, ¿verdad? En lo material, no solamente en tantas cosas, en regalar algo, sino que en los valores, o sea, en la parte afectiva, en ser, ¿verdad? Cariñosos. El otro día, infelizmente, murió el papá de un amigo de nosotros. Murió joven y él decía, aprovechen a sus papás, díganles te amo, estén con ellos cuando puedan, llámenlos. Entonces yo creo que todo eso es parte de la honra, ¿verdad? Así es. Mi estimado Raúl, el pastor Josué Jordán nos escribe por aquí, dice, como padres es nuestro deber estorbar al diablo. Amén. Sí. Amén. Claro, directo. Sí. Y bueno, el llamado de la eclesía, recuerden, es estar a las puertas del Hades, arrebatándole las almas, las personas al sistema que estamos viviendo. ¿Cuántos niños? Cuando dice la palabra ahí en Jonás, cuando dice 120,000, que el Señor menciona que veía esos 120,000, realmente en el original hebreo menciona a generaciones, a niños. O sea, puede enfocarse también a que se están perdiendo esas generaciones futuras. Claro. Esos 120,000 niños, no solamente se refería a la ciudad en general, sino a los niños. ¿Cuántos de nuestros niños se están yendo sin fe, sin esperanza y sin Dios, sin un cobijo, sin un abrazo, sin un acompañamiento? Iglesia, somos la esperanza del mundo. Vayamos tras estos niños, tras estas generaciones. Yo creo que Jonathan Rubio, lo repito de nuevo, como vocación el Señor lo tiene jugando fútbol, pero como llamado misionero lo tiene alcanzando a las nuevas generaciones para darles esperanza. ¿No le parece, hermano Juan? Hermano, mira que es algo muy hermoso y yo quiero felicitarte aprovechando la oportunidad, como tú bien lo decías y le comentabas a Jonathan, que un día nos sentamos a soñar por alcanzar nuestras generaciones, porque te lo puedo decir y mis hijos lo saben, para nosotros como creyentes los jóvenes han sido una pasión, ha sido algo que en la iglesia los peleábamos, tratábamos de cuidarlos, nos volcamos a estar con ellos porque hay que ser honesto, hermanos, y ustedes decían de cosas que la iglesia tiene que retomar como un punto de pelear, de estar ahí quitándole la vida al enemigo, es precisamente la juventud, hermano. Mira, si las iglesias invirtieran, hermano, lo que invierten en equipo, lo que invierten en estructuras de concreto, lo que invierten en muchas cosas, hermano, en la juventud, tuviéramos, hermano, una generación poderosísima. Pero fíjate qué tremendo, hermano, que las iglesias y los pastores, y esto, hermanos, ustedes que están en radio y que alcanzan a miles, estas son las cosas que hay que decirlos, aunque tú navegues contra corriente, pero para poder hacer cambios hay que ir contra la corriente. A los pastores, hermano, no les gusta invertir en la juventud porque no hay retorno de diezmos ni ofrendas. Esa es la verdad. Vamos al adulto, al que tiene un salario, al que tiene la empresa, ahí sí. Pero el joven que como no trabaja, como no retorna el diezmo, la ofrenda,
no nos gusta invertir. Invertimos en un teclado que nos cuesta 70,000, 80,000, Wow. 200,000 empiras, pero no invertimos en esa generación. No invertimos en libros para ellos, no invertimos en proyectos para que ellos se desarrollen y alcancen a otros, ¿me entiendes? Ciertísimo. Y eso, hermano, es lo que tenemos que volcarnos. Y Juan, ¿dónde está todo ese equipo ahora? Allá está guardado, hermano, ahí está, lo que te quiero empolvándose. decir. Sí, hermano, ese es el punto. Y no lo hablamos, hermano, para dar nombres ni apellidos de iglesias ni pastores. Digo, para que como iglesia volvamos al principio, para que volvamos. Mi esposa tiene algo un versículo que ella lo comparte mucho en casa y lo habla, es volvamos a las sendas antiguas. Bien, así es. O sea, volver a las sendas antiguas, hermano, no es trasladarnos y quedarnos 300 años rezagados. No, usemos los medios, radio, televisión, redes, pero hermano, no perdamos la esencia. Juan, tú decías un teclado 70,000 empiras. ¿A cuántos niños podríamos patrocinar en un año en su educación y en su acompañamiento y al final presentarlos a la comunidad, a la congregación como ciudadanos de bien? ¿No te parece, Claro, Luis? hermano, amén. Fíjate que estoy escuchándolo y la verdad se fue con los tacos de frente, ya Sí, que estamos en fútbol aquí. No, pero muy cierto. Pero en realidad yo te voy a decir, cuando él estaba hablando, yo estaba pensando en parte en la educación. Fíjate que las acreditaciones internacionales educativas te evalúan puntos que tienen que ver en una estructura, hablando de un colegio, te evalúan puntos que tengan que ver con los alumnos. Entonces yo me ponía a pensar, ¿será que a la iglesia nos falta una acreditación hacia lo que hacemos? Wow. Es decir, el problema no es el teclado. Yo sé que fue un ejemplo que puso el hermano Juan. Correcto. El problema no es la batería, el problema es que si todo eso no va orientado hacia esos jóvenes, hacia la formación de esos muchachos de esas generaciones, sencillamente está desacreditado. Sí es porque vamos a tener la mejor batería para atacar la mejor alabanza únicamente el domingo, que no tiene nada de malo, pero si es únicamente, tampoco estás cumpliendo todo el proceso. Entonces yo creo que realmente sí tenemos que reenfocarnos todos, pero también como personas, o sea, llevándolo no solo a la iglesia, sino nosotros como individuos, como cristianos en particular. O sea, es que fue toda una profundidad la que hizo con ese comentario. Realmente estoy invirtiendo todo lo que mis hijos necesitan para la pregunta que yo me hago, y le hago a usted que es papá, para lo que realmente va a ser necesario para el desarrollo de vida de ellos. Creo que es una buena interrogante hacernos, que podemos sacar de toda esta plática, Raúl. Sí. Hermano, qué interesante, fíjate, yo te agradezco que me hayas hecho la aclaración porque yo no estoy desacreditando que crezcamos a nivel de todas estas cosas. Simplemente estoy tratando de ver qué prioridades tienen nuestras generaciones dentro de los planes de trabajo de iglesia. Es lo único. Sí. Ahora, el otro punto importante, esto, hermano, es algo que es muy importante y ustedes lo hacen y por eso los felicito. Porque también, hermano, hemos desenfocado temas muy importantes que en las iglesias a nivel de doctrina, a nivel de formación, no lo damos. No nos enfocamos en temas, hermanos, que son trascendentales, en temas que son formativos, en temas que son transnacionales, es decir, que van a transferirnos un conocimiento para partir a ser una generación que posesionada como profesionales, lo que estás hablando como Jonathan, ¿ya? Que no soy yo para ponerlo como el mejor ejemplo porque soy su padre o a mis hijos, pero te explico. Yo le he admirado a él su pasión de a donde va, él tiene una iglesia. Que él, si va a la punta del Juti a jugar con un equipo, lo primero que él identifica es a qué iglesia voy a ir, ¿me entiendes? Una comunidad. Una comunidad. Entonces, hermano, estamos preparados para decir como jóvenes, yo voy a ser un gerente de una empresa, para entender, San Pedro Sula, Tegucigalpa, el 70% hoy de jóvenes son jóvenes con conocimientos, hermano, importantes, 2 idiomas, con ingenierías, y más sin embargo, esa generación no está realmente espiritualmente formada y enseñada para poder trascender a donde llega. Y no digo que es que en la Biblia lo dice y está, pero también entendamos, somos responsables de enseñar, hermano, y trasladar. Recuerda que la iglesia y las hebreas trasladaban el conocimiento a sus hijos desde que estaban en el vientre. ¿Me entiendes? Entonces, la iglesia debe trasladar ese conocimiento de santidad, lo que decía Jonathan,
del impacto del pecado. O sea, entendemos, pero tenemos que hacer eso, hermanos. Y realmente, Raúl, Luis, a ustedes con el programa y el programa que tienen ya de liderazgo, y creo que tú me contabas en aquel momento, ¿te acuerdas, Raúl, que nos reunimos de que van por iglesias a dar temas específicos que son importantes para hablar, ¿me entiendes? Temas que van marcando la vida de jóvenes. Y Jonathan, ¿qué piensas de toda esta tertulia que tuvimos con tus papás y toda esta situación de la iglesia? No, la verdad que tienen toda la razón, comparto totalmente lo que están diciendo y bueno, yo creo que se han sacado buenas cosas, ¿verdad? De esta bonita plática, porque es la verdad. Yo creo que al final estamos tocando temas que no, muchas veces no les gusta tocar a las personas, pero es la verdad. Yo creo que en la juventud es como, yo creo que lo que más ataca el enemigo juntamente con las familias, y yo creo, ¿verdad? Y los felicito a ustedes por la linda labor que hacen, porque realmente son luz. Te hago una pregunta un tanto difícil, pero quiero escucharte. ¿Por qué esta generación, no todos, pero sí una buena parte de los jóvenes cristianos se avergüenzan del evangelio? ¿Por qué crees que flaquean tanto en su fe, no quieren dar testimonio de quién es Dios? Parece más una generación religiosa, ¿verdad? No sé. Sí, yo creo que por el miedo a la sociedad, por ser rechazados. Wow. Yo creo que lo más fácil, a lo mejor en un camerino, lo más fácil con mis amigos aquí portugueses, no sería ser como ellos. Yo creo que lo más fácil sería decir, ser como, ir como ellos, pues, ir como mi papá decía, ¿verdad? No ir en contra de lo normal. Entonces yo creo que, ¿qué pasa? Yo soy diferente, yo digo que creo en Dios y lo intento practicar, y ya las demás personas, ya mis amigos, ya me miran diferente, ya no me invitan a ir a cenar, ya no me invitan a ir a la discoteca, ya saben que a lo mejor se van a llevar un no de respuesta, ¿verdad? Entonces yo creo que hay dos opciones, o me dejan de hablar o me van a respetar. Entonces yo creo que hoy en día los jóvenes pues tienen miedo al rechazo, más que todo creo yo que es por eso. Wow. Otra gran verdad de Jonathan Rubio. Definitivamente, lo considero tan real. Tenemos 6 minutitos. Ha sido una plática muy interesante, de verdad que les agradezco el tiempo. ¿Nos podrían dar sus palabras finales a toda la familia en Honduras, en el mundo entero? Y pues un mensaje de esperanza a todos los que nos están escuchando, ¿no les parece? Tal vez empezamos con sus papás, Jonathan. Bueno, a todas las personas que nos están escuchando, les invito a que nos volvamos a las sendas antiguas, volvamos a retomar el llamado primario, que es llevar, buscar, amar y honrar a Dios sobre todas las cosas. La palabra es clara donde dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Hermanos, agradecerles este tiempo, un lindo tiempo. Ojalá que podamos tener alguna plática que no pueda tener tiempo, hermano, un espacio, y podamos poner la piedra y aquel sueño de alcanzar una generación en San Pedro Sula y en Honduras. Una generación realmente que va a cambiar, una generación que va a repudiar la corrupción, va a repudiar la fornicación, va a repudiar el adulterio, va a repudiar lo fácil, va a repudiar todo eso. Yo creo que el sueño está ahí y hay que iniciarlo. Y bueno, decirles a ustedes, no se cansen de seguir sembrando esto, porque en su momento se verá la cosecha y tendremos una iglesia que marcará a otros, y una iglesia capaz realmente de trascender a otras generaciones, y no solamente generaciones, sino ser capaz de llevar una generación realmente que muestre la luz de aquel Jesús que le tocó en su momento ir en contra de una corriente que no fue fácil. Ir en contra de la religión, de lo religioso, no es fácil, pero trascendió y marcó un antes y un después. Amén. Definitivamente. Muchas gracias. Lindas palabras, desafiantes realmente en estos
poquitos minutos de conversación nos fuimos con los tacos de frente y pues dejamos pensando a muchos. Y eso es lo que queremos aquí, ser autocríticos para transformar y pues volver a los cimientos, ¿verdad? Y dejar un legado en las futuras generaciones. Jonathan, muchas gracias, de verdad, tus palabras para todos los jóvenes que nos escuchan y las familias que pues nos sintonizan, ¿verdad? Gracias, de verdad, te agradecemos y adelante con tu llamado allá en Europa. No, hermano Raúl, gracias a usted, gracias hermano Luis también por su tiempo, gracias por tomarnos en cuenta, ¿verdad? Para esta bonita plática, más que una entrevista, yo creo que fue una plática, ¿verdad? De lo más importante que yo creo que es el reino de Dios. Felicitarlos también por la linda labor que hacen, son un ejemplo para nosotros, un ejemplo para muchas personas y la verdad que bueno, invitar a los jóvenes a que sigan soñando, que sigan buscando de Dios, que sigan luchando por sus sueños, que sea cual sea, ¿verdad? Su pasado, todo es posible y bueno, que luchen, que se esfuercen y sean valientes como Dios le dijo a Josué. Eso también lo tomo para mí, ¿verdad? Seguir esforzándome, seguir luchando, que lo mejor de Dios está por llegar.